9 de la mañana, 24 minutos y con mucho gusto aquí en Arriba Gente recibimos a Jennifer Cherro, directora general de secundaria. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Humberto. Aprovecho la instancia para saludar a la audiencia. Bueno, Arriba muy Gente. bien. Bueno, Arriba Gente, qué año para el tema en general de la enseñanza y obviamente ahora en secundaria con permanentemente tratando de aplicar o generar plataformas que permitan acompañar toda esta situación de pandemia. Es decir, evidentemente el tema de la emergencia sanitaria nos atraviesa a todos, las situaciones pasan desde los focos que podemos tener en algunos centros o en determinadas regiones del país, pongo el caso de Rivera, los focos también pasan sobre el tema de cómo está marchando el aprendizaje de los chiquilines, el foco también pasa por el tema de cierto tipo de situaciones que se dan de aglomeraciones o de reuniones o de situaciones que luego son señaladas con el dedo y criticadas por la gente porque se viralizan, etcétera, etcétera. Voy a empezar con algunas de las cosas que tienen que ver con, por ejemplo, Liceo en Casa, que es, y el plan de acompañamiento de emergencia sanitaria que aparentemente, o sin el aparentemente, apuntan al acompañamiento en todas estas situaciones. ¿En qué consiste específicamente este lanzamiento, podríamos decir, que se está realizando de estos dos dispositivos? Bien, Humberto, coincido contigo que estos 5 meses de haber asumido la Dirección General de Secundaria parecen 5 años en realidad. Impensado. Uno ha tenido que tomar contacto con cómo estaba secundaria, tomar decisiones y además ver cómo se podía acompañar a las comunidades, sobre todo porque hemos tenido instancias en las que volvimos a la presencialidad y tuvimos que dar un paso atrás. Claro. Como en el caso de Rivera en primera instancia, como en el caso de 33 después y ahora nuevamente con Rivera. Entonces, intentando apoyar a las comunidades, se instaura lo que nosotros llamamos el PAES, que es el Proyecto de Acompañamiento a las Comunidades en Emergencia Sanitaria, realizando un dispositivo desde nuestros propios recursos en secundaria. Nosotros tenemos una división planeamiento educativo, educación y TIC, el Departamento Integral del Estudiante y la Comisión de Educación Sexual, y entonces secundaria se unió con esas dependencias para ver cómo podíamos acompañar a las comunidades. Y entonces surge la idea de hacer una serie de intercambios, de talleres, de videoconferencias, de videoencuentros, donde cada uno pueda atender desde la diversidad de sus temas. Entonces, el viernes 30 la Comisión de Educación Sexual tuvo un encuentro virtual con las comunidades de Rivera para las cuestiones de acompañamiento que pudieran darse de violencia o situaciones que pueden darse, obviamente, en esto que ha sido retraerse y no estar en contacto con los centros educativos. Han sucedido cuestiones que había que atender. Hemos trabajado fuertemente con Educación y TIC a través del portal Uruguay Educa, y justamente se han generado talleres, seminarios, videoencuentros donde se ha podido hacer un seguimiento muy de cerca a los docentes, y entonces surge la idea de crear Liceo en Casa. Es decir, un dispositivo que trata de tener materiales, un repositorio que vaya hacia públicos objetivos tales como los docentes y como los alumnos también. Entonces, en ese proceso, nosotros después vimos la necesidad de ir no solamente generando el recurso, sino invitando a las comunidades a que lo conocieran más. Por eso, además, dentro de ese marco hicimos algo que denominamos Sacate las Dudas, y entonces generamos encuentros y videoconferencias con alumnos, con docentes, para que vieran qué hay allí en Liceo en Casa y qué podía ser de interés. ¿Y están participando? ¿Qué respuesta han visto? Sí, la respuesta ha sido francamente positiva. No solamente se trabajó con Educación y TIC, sino con el Departamento Integral del Estudiante. Hicimos una serie de videoencuentros poniendo de lunes a viernes de la semana pasada siempre una instancia de encuentro, en la mañana y en la tarde, para poder facilitar la participación de la gente. Cuando no podés de mañana, te conectas de tarde. Y sí se ha sido muy receptivo. Ha participado fuertemente el Departamento de Comunicación Social de secundaria
y se ha visto que... ¿Revincular a quienes de alguna manera habían perdido contacto con secundaria, con su centro educativo? Lo que se intenta es justamente dar un poco respuesta a la incertidumbre que genera este escenario, ¿no? Pero nosotros hemos tenido en este proceso de 5 meses, yo asumí el 6 de mayo, instancias en las que vimos que había alumnos que se comunicaban con el centro educativo a través de la virtualidad y también las familias acudían al liceo, gente que solamente acudía a la virtualidad o de repente alumnos que estaban desvinculados. Desde ese lugar se trabajó fuertemente y la verdad es que uno tiene que agradecer muchísimo a las comunidades educativas de todo el país, a los equipos directivos, a todos los actores institucionales, porque si uno empieza a nombrar los perfiles o demás, puede dejar a alguien afuera. Pero todos han colaborado, sobre todo los profesores adscriptos, para revincular a aquel alumno que ha estado un poco más rezagado. Claro. Directora, haciendo un repaso y poniendo datos sobre la actualidad, ¿cuántos centros hoy hay afectados por casos de COVID, ya sea de alumnos o de docentes o auxiliares, o sospechas que afectan lo que es el desempeño normal de las clases? Nosotros tenemos 305 liceos en el país. La semana pasada teníamos un caso en el Liceo 18 y otro en el Liceo 55. Eso a nivel de liceos públicos. Por supuesto que tenemos los liceos de Rivera preventivamente cerrados por el aumento de casos que se había dado. En estos últimos días lo que se ha dado también es casos en los liceos privados, como en el caso del Clara Jackson, del Crandon. Me dicen ahora que quizás en el seminario hubiera algún caso, pero digamos que dentro de nuestros 305 liceos que involucran a la educación pública, hasta la semana pasada había 2, pero lo que hemos notado a lo largo del paso del tiempo es que, bueno, en realidad siempre eran contagios externos. Ahora tenemos algún caso de alumnos, pero tampoco, digamos, como en los liceos públicos se respeta bastante el protocolo, por suerte hemos podido accionar siempre a tiempo. Es decir, secundaria toma conocimiento de la situación, enseguida mandamos una desinfección al centro, un proceso de limpieza, se cierra y al otro día se comienza la actividad. Y a propósito de esto, le quería preguntar por algo que generó muchísima repercusión a partir de lo que fue la viralización en redes sociales sobre los festejos de graduación de chicos del Colegio Santa Rita. Primero, ¿cómo vieron eso? Y básicamente hoy hay una instancia, creo, en salud pública para que las autoridades den sus explicaciones. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tipo eventualmente puede haber algún tipo de sanción? ¿Qué es lo que dicen frente a este tipo de manifestaciones? En primer lugar, el Consejo de Educación Secundaria gestiona fundamentalmente todo lo que son los centros públicos, ¿no? A su vez tenemos centros privados cuya habilitación se da a través del Consejo Directivo Central y del Consejo de Educación Secundaria, cuando son liceos, cuando son escuelas, involucra a los otros desconcentrados. Y sí, en la noche del viernes aparentemente se viralizó un video del Liceo Santa Rita, donde allí se vieron una serie de hechos que distan mucho de respetar lo que es el protocolo o lo que venimos haciendo en la educación pública hasta el momento. Los liceos habilitados se rigen por la Ordenanza 14, que es todas las disposiciones reglamentarias. Sabemos que va a haber un encuentro con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Nosotros, por nuestra parte, enterados del hecho, el sábado de mañana le pedimos a la inspectora que atiende los liceos habilitados un informe. Hoy es martes, ayer fue lunes feriado. Recién hoy tomaremos contacto con el informe pertinente, es decir, ese primer contacto fue con el director del centro educativo. Y bueno, así, supongo yo, nos explicarán cómo fue este proceso de festejo y cómo fue que, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, en tan poco tiempo se genera, hechos que no, la verdad que no estamos de acuerdo y además nos preocupa porque atenta contra todo el cuidado que nosotros venimos teniendo. Obviamente allí uno lo que se da cuenta es la falta de referentes adultos, porque si hay un profesor adscripto, un docente y demás, no creo que se diera la oportunidad de generar
digamos, un festejo que es legítimo porque están terminando un año y de repente acuden allí desde edad preescolar, pero que en definitiva hay algunos hechos que nos ponen en cuestión que tenemos que ser aún mucho más cuidadosos, no solamente las instituciones públicas, sino las privadas también, atendiendo el protocolo, porque por más que sean liceos habilitados, tienen que respetar lo que secundaria dispone desde el punto de vista reglamentario, ¿no? Claro. Así que tomado contacto con el informe, más allá de incluso las conversaciones que tengan las autoridades con el Ministerio de Salud Pública, en el seno del Consejo tomaremos contacto con esa información y tomaremos las medidas que haya que tomar. Bien, tenemos que cerrar la entrevista. Le quiero preguntar, porque FENAPES ha hecho paros, está anunciando más paros ahora para este mes. Dice que no hay negociación con el Consejo. Básicamente esgrimen que no tienen negociación. ¿Qué piensan? ¿Piensan entablar un diálogo? ¿Piensan tratar de desactivar estas medidas? Nosotros, digamos, lo que hace el colectivo de ADES y de FENAPES no podemos disponer de lo que haga porque ellos son autónomos para decidir un paro. Tengo entendido que han decretado un paro el 10 y el 11 de noviembre. Sí, para 10 y 11. En realidad yo, desde que he asumido la dirección de secundaria, he cumplido con todas las instancias bipartitas. Es decir, todos los meses uno tiene un encuentro con FENAPES y además con el otro gremio que es el de no docentes de ATES. Entonces hay negociación, hay diálogo, ¿no tiene razón de ser este paro? Es decir, siempre se atiende a FENAPES y a ATES, siempre, todos los meses, se conversa, se dialoga. Lo que creo que FENAPES no ha podido y no ha logrado entender todavía es que la enseñanza tiene sus autoridades legítimamente constituidas y entonces en ese sentido uno es responsable y toma la dirección de lo que es secundaria y tiene que tomar decisiones. Y las autoridades somos las que tomamos las decisiones, no los gremios de profesores o de funcionarios. Quienes deciden sobre el destino de secundaria son las autoridades. Y creo que ese es el problema que están teniendo los gremios, que no logran respetar el hecho de que uno puede encontrarse, tener la instancia bipartita, conversar, pero eso no quiere decir ni acordar ni negociar en todas las posibilidades, porque digo, a veces uno negocia y acuerda porque encuentra que la propuesta que recibe del otro lado es altamente positiva, en ese sentido no tenemos inconveniente, pero cuando uno tiene que tomar decisiones y del otro lado no tiene una contrapuesta que sea inteligente, que sea estratégica, que sea eficiente para el sistema, no necesariamente tenemos que acordar. Entonces, que la población sepa que esta directora general todos los meses ha tenido el encuentro bipartito con ATES y con FENAPES y ADES. Pero hay algo que sí es cierto. Yo soy la autoridad, conjuntamente con Reina Pintos y Carlos Rivero dentro de secundaria, y somos los responsables de tomar decisiones. Y las responsabilidades no se delegan, las responsabilidades se asumen. Yo soy una persona que me hago cargo del cargo y por tal motivo tomo decisiones. El gremio es una comunidad que está con un objetivo, hacer reclamos, hacer planteos y demás. Yo tengo que gestionar secundaria con los 195 millones de déficit que recibí cuando tomé posesión del cargo el 6 de mayo. Imagínense obras a realizar después que no hay recursos, entonces uno tuvo que tomar decisiones. No es que uno no quiera negociar, es que uno es la autoridad y uno tiene que decidir. Esas cosas sí que no se negocian. Digo, si lo que el gremio hacía con la administración anterior era mandar ellos y que la administración les dijera amén, es una historia. Yo en este momento dirijo secundaria y voy a buscar siempre lo mejor para la educación pública porque soy una profesional de la educación y voy a buscar lo mejor para los hijos de los trabajadores. Y cuando quiero calidad, también quiero que haya calidad en docentes, porque la calidad de la educación está en que tengamos también docentes de calidad. En ese sentido no he visto del sindicato ninguna propuesta que apunte a eso. Sin embargo, secundaria, con esta propuesta del PAES, con Liceo en Casa, con Sacate las Dudas, con todos los cursos que venimos haciendo con los contenidistas del portal Uruguay Educa. Estamos trabajando cerca del IPES para que haya cursos que tengan créditos, que sirvan para la actualización docente y la formación docente.
Eso es lo que nos preocupa a nosotros, cómo hacer con lo que nos dejaron lo mejor para el destino de la educación pública. Pero digo, negociar podemos negociar, siempre que haya propuestas atractivas, interesantes y sobre todo que sumen a la educación pública. Mientras no las haya, secundaria seguirá tomando sus decisiones. Pero vuelvo a decir, yo me hago cargo del cargo. Y entonces la que decide sobre los destinos de secundaria es esta directora general y sus compañeros, la consejera Reina Pintos y Carlos Rivero. Creo que la autoridad en ese sentido no se delega. Por lo pronto, de mi parte, no está previsto eso. Yo me hago cargo del cargo. Gracias. Muchas gracias. No es nada, por favor.